Muy buenas tardes. Estamos ya en vivo y directo desde los estudios de Adalid Chile para iniciar este webinar, cómo implementar el decreto supremo 44 en tu organización. Soy Adriana Pérez Gilson y en nombre de todo el equipo de Adalid les agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación y les damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos diseñado para todos y todos ustedes, aquellos que están involucrados en equipos de trabajo, en la toma de decisiones y que quieren entonces ponerse al día con la implementación de este decreto y así actualizar la legislación laboral en sus organizaciones. Siéntense en confianza, queremos que esto sea un espacio ameno, entretenido y que ustedes puedan irse con conocimiento práctico sobre cómo llevar adelante la implementación del Decreto Supremo 44. Catherine, muy buenas tardes. Oh, me dice Jenny que no se escucha. ¿Alguien me puede confirmar eso, por favor? Hola, no se escucha. Probando, estamos en vivo y directo, estas son cosas que pasan. A ver. Felipe me dice que se escucha perfecto. Natalia también me dice que se escucha perfecto. Catherine dijo buenas tardes. Creo que también era porque había escuchado. Bien. Y Erika también me dice que Erika también. Perfecto. Entonces creo que es caso de Fabricio, revisa y Jenny, revisen ahí su salida de audio, a ver si es que estaban en silencio. Pero la mayoría me ha dicho, Marcela también me dice, gracias a todos los que me están confirmando que se escucha, pero saben que uno entra como una especie de mini pánico cuando uno no se ve y no se escucha estas transmisiones en vivo. Así que gracias. Fabricio me dice que ya lo solucioné. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que están escribiendo. Como les decía, siéntanse en confianza de que este sea un espacio ameno. Sabemos que estamos combinados por la ley a estar en estos espacios hoy día, pero queremos que sea igual entretenido y que ustedes puedan sentir la confianza de hacer consultas, preguntas al especialista que hemos traído para acá, porque tiene mucha experiencia en materia de prevención y legislación laboral, pero además también en todo lo que tiene que ver con la implementación de este decreto. Así que siéntanse en confianza de decir, por ejemplo, desde dónde se están conectando, si representan alguna organización. Fíjense, Gonzalo, muchas gracias por la indicación que dice que hay una parte, dice clic para activar audio, tienes toda la razón, debe estar creo que a los espectadores le aparece en el lado derecho y allí pueden activar el audio, pero me dicen ya Fabricio y Jenny que lo solucionaron, así que perfecto, ya están escuchando súper bien. Carlos dice, buenas tardes, saludos desde Arica. Buenas tardes, Carlos, muchísimas gracias por sumarte a esta transmisión, que reitero, es un espacio pensado para todos y todos ustedes, los que están al frente en la gestión de equipos y en la toma de decisiones para la implementación del Decreto Supremo 44. Luis Guzmán, saludos, también nos está escribiendo por el chat y dice que está desde Antofagasta, Chile. Muy bien. Gracias a todas y todos por estar acá. Les cuento cómo va a ser la dinámica. Yo entro a saludarles, pero será un especialista en materia de prevención quien entonces les cuente sobre cómo implementar el decreto 44 o los primeros pasos según el estatus en el que estén hoy día en su organización con respecto a este decreto. Y posterior a su intervención tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que les pueden ir dejando en el chat que el equipo tras bastidores la va a estar recopilando, de manera que en ese espacio final de preguntas y respuestas podamos entonces hacerles en voz alta y así podemos también colaborar con dudas y consultas. De todas maneras, si surge alguna consulta en particular, también pueden dejarla por el chat que ahí, como le dije, la vamos a estar recopilando. Cintia nos saluda desde Talinay. Cintia, bienvenida. Muchas gracias por sumarte a este webinar. Ahora bien, una vez estamos entonces saludados, instalados y en confianza, permítame entonces presentarle a quien va a estar acompañándonos en la ejecución técnica, en el conocimiento práctico del tema de este webinar, cómo implementar el Decreto Supremo 44 desde Adalid Chile. Estamos muy entusiasmados con la idea de poder generar estos espacios para compartir conocimientos, apreciaciones y experiencias relacionadas con lo que tiene que ver con la capacitación y la formación para el presente y el futuro del trabajo y así potenciar los equipos de cada organización. Así que dicho eso, permítame entonces presentar a nuestra especialista de hoy. Se trata de Mónica Galás Paredes. Mónica cuenta con más de 18 años de experiencia en el mundo de la prevención. Ha trabajado en terreno en sectores como minería, ingeniería eléctrica, seguridad privada y metalurgia. Ha liderado equipos y programas de gestión preventiva en empresas de hasta 450 personas. Además, Mónica, quien con
mucha nobleza, viene a compartir su conocimiento y experiencia. Tiene una destacada trayectoria como relatora a nivel nacional con la OTEC-H, donde ha impartido cursos durante más de 10 años sobre temas críticos como manejo de sustancias peligrosas, comité paritario, planes de emergencia y trabajo en altura. También se desempeña como docente de carreras técnicas en prevención de riesgos, es decir, está también trabajando en la formación de nuevas generaciones de la experiencia real y actualizada, y hoy nos va a guiar en este recorrido por el Decreto Supremo 44 para aterrizar los cambios, los riesgos de no cumplir y sobre todo cómo comenzar a implementarlo desde ya. Así que denle un aplauso virtual a Mónica Galaz Paredes, que estará entonces con nosotros. Mónica, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, muchísimas gracias por sí, y nuestros participantes también. ¿Tienen buen audio los participantes? ¿Se escuchan bien? ¿Puedes confirmar que escuchan a Mónica? El chat es un medio de comunicación, así que yo puedo ir leyendo las inquietudes, pero también confirmando si hay buen audio y si tenemos buena imagen, que es importante. Se ve bien, ¿no es cierto? Dejar pulgares arriba en el chat, como bien dijo Mónica, antes de darle la palabra. Tenemos el chat acá, en donde ya ustedes han saludado, como ya les dijo Mónica, y pueden ir dejando comentarios y consultas. Y también estaremos aquí atentos tras bastidores. Este webinar quedará grabado y en la misma plataforma en la que estamos conectados les hará llegar la grabación al correo con el que se registraron para asistir a este webinar. Dicho eso, entonces, queremos darle la bienvenida a Mónica y dejarle entonces a ella en el uso de la palabra para que pueda guiar este webinar. Adelante, Mónica. Ok, muchas gracias. Bueno, desde el decreto 44, que es de febrero de este año, si bien es cierto, es un decreto que se estaba publicando ya desde el año pasado, desde febrero 2025 se hizo efectivo para todas las empresas en Chile. Y hay una gran diferencia entre el decreto 40, que es del año 69, al decreto 44 del año 2025. Y efectivamente los cambios han sido sustanciales. Eso significa que vamos a tener, ¿cierto?, un cambio de paradigma al final. En esa época, en el 69, se centraba principalmente en la reacción ante accidente, una vez que pasaba, ¿cierto? Y el decreto 40 quiere marcar esa diferencia y pone fuerte énfasis en la prevención de evitar los accidentes. Este cambio de enfoque implica una transformación en forma muy precisa para las empresas, pero además de cómo hacer un seguimiento de la gestión de la empresa. Vamos a ir viendo por qué digo eso. ¿Ya? ¿Y cuál es el foco o cuál es el principal objetivo? ¿Cierto? Es mantener, ¿cierto?, al trabajador libre de cualquier accidente, ojalá, ¿cierto?, y minimizar en lo más posible el nivel de riesgo de exposición del trabajador. Por lo tanto, tenemos un decreto 44 muy esperado, que nos hace desde una prevención pasiva a una prevención activa en las empresas. Y eso nos va a ayudar bastante en la área preventiva de cómo nosotros podemos realizar la gestión en las empresas. Y que al cabo del tiempo las empresas también agradecen, porque teniendo un accidente en una empresa se encarece mucho más los recursos. Bien, entonces vamos a comenzar. Me presentaron, mi nombre es Mónica Galaz. En este minuto yo me encargo de ser relatora H hace más de 10 años. Vamos a distintos lugares y distintas ciudades a hacer capacitaciones. Y hoy día estoy complementando, ¿cierto?, esta OTEC para que nosotros podamos masificar este decreto 44. Entonces vamos con la presentación. Dice aquí, ¿cómo implementar el decreto 44 en tu empresa? Conoce los detalles, ¿cierto?, de los nuevos estándares. Justamente, estamos hablando con un estándar y tenemos que llegar a ese estándar, no bajo el estándar. Tenemos que llegar hacia arriba y se contempla todo tipo de empresas. Estamos hablando con empresas de 10, de 100, de 1000, y depende mucho de la cantidad de trabajadores y el nivel de riesgo de cada una de las empresas, cuál es lo que se va a implementar. Bien, sigamos con la próxima PPT.
Objetivo, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo principal? Actualizar la empresa e instituciones sobre las nuevas obligaciones que establece el Decreto Supremo 44, identificando sus principales implicancias y riesgos asociados al cumplimiento con una mirada aplicable y pedagógica. ¿Qué nos dice aquí? Que hoy día, ¿cierto?, vamos a tener un Decreto 44 muy operativo y que va a hacer seguimiento por las instituciones que son las mutuales. 4 mutuales en Chile, la Cámara Chilena, la H, IST y ISL. Van a ser el ente fiscalizador de esta gestión preventiva que finalmente tienen que hacer las empresas. Ok, sigamos con la otra PPT. Contexto normativo, que no dice la ley en Chile, dice, desde 1 de febrero del 2025 entra en vigencia este decreto, una nueva normativa que reemplaza el histórico decreto 40, que yo les conversaba el año 69, y el decreto supremo, ¿cierto?, número 54 de 1969, que habla de los comités paritarios. Modernización complementaria, ¿cierto?, de la forma en que las empresas deben gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Y de aquí en adelante, SST, seguridad y salud en el trabajo. Ok, sigamos. Este decreto se alinea con convenios internacionales como la OIT, ¿cierto?, la Organización del Trabajo, y que nos viene a dar un respaldo con respecto a esto y lineamiento que tenemos que seguir. Respondiendo al desafío actuales del mundo laboral, incorporando cambios estructurales que eliminan la dispersión normativa anterior, elimina la dispersión. Fíjate a lo que dice. La dispersión significa, ¿cierto?, que hemos ido un poco relajados, o sea, hasta ahora, no todos, porque no hablo de forma genérica, pero se tenía la idea de que con cotizar era suficiente para el trabajador y queda cubierto, y con hacer gestión no muy estricta, ¿cierto?, también se cumplía. Hoy día se nos dice que todo lo anterior, más una gestión muy específica, nos va a ayudar a eliminar estas dispersiones en la normativa. Establecer un marco único para la gestión preventiva, es decir, tener una regla, ¿cierto?, y esa regla seguirla hasta el final, o sea, un marco único. Exigir estructuras organizativas claras según el tamaño de la empresa. Por supuesto, tenemos que ver según la estructura, según el proceso y según el nivel de criticidad de cada empresa, ¿cierto?, cómo adaptamos o cómo interpretamos esta decreto supremo, ¿cierto?, a nuestra empresa. Fortalecer la vigilancia, fiscalización y participación de todos los actores. Y ahí hablamos de la jerarquía de soluciones y jerarquías, ¿cierto?, que existen en las empresas. Hablamos, ¿cierto?, desde el empleador hacia abajo y todos los responsables para que finalmente se cumpla, ya que es obligatorio y auditable. Es decir, nos van a supervisar, supervigilar, ¿cierto?, y van a hacer seguimiento de nuestras gestiones en nuestra empresa. Bien, sigamos entonces. Objetivos principales de este Decreto Supremo 44, garantizar entornos de trabajo seguros y saludables. Entonces, cuando nos hablamos de garantizar entornos, se hace una evaluación, ¿cierto?, un estudio de puesto de trabajo, vamos a hacer el análisis, ¿cierto?, de cuáles son los riesgos asociados, ¿cierto?, y de las tareas y cargos que van a estar en su empresa. Establecer medidas de prevención y protección efectiva, y ahí cambió inmediatamente, porque eso estaba antes. Estaba establecer medidas de prevención, de protección, pero hoy día se hace obligación efectiva. Fomentar la equidad de género y el trabajo decente, y ahí me detengo, porque fomentar la equidad, hoy día se hace una diferenciación en cuanto a género, en cuanto a cuál es la exposición, ¿cierto?, de cada entidad, de cada trabajador, dependiendo del género. Definir roles y responsabilidades claras para que los entes empleadores, personas trabajadoras y entidades fiscalizadoras cumplan con esta nueva normativa. Bien, sigamos con la próxima. Principios que inspiran el decreto. Prevención desde el diseño. Los riesgos deben eliminarse o controlarse desde la fuente, no después que ocurra. Y ahí también me detengo porque acá hay un cambio importante de cómo se enfocaba. Ejemplo, las investigaciones de accidentes. Antiguamente la investigación de accidentes, ¿cierto?, o desde febrero hacia atrás, se buscaban causas raíz, sin embargo, nos quedábamos con la causa inmediata. Eso significa que no íbamos a la fuente de lo que está diciendo acá, del diseño y el riesgo para eliminar. Y se volvía a repetir el accidente. Por lo tanto, hoy día es una obligación usar MAC, que es una metodología de árbol causal. Otro cambio significativo en este decreto.
2, enfoque de género. La gestión debe considerar diferencias biológicas, sociales y económicas que generan exposición diferenciadora a los riesgos. Es decir, ¿cierto? La exposición, ya sea de un género masculino como uno de femenino, ¿cierto? Por sus diferencias biológicas, por supuesto que es distinto. Esto es más bonito, finalmente cuando hablábamos de leyes se hablaba de forma muy genérica, hoy día se hace una diferencia que eso va incluso a cambiar un poco la perspectiva que teníamos respecto al enfoque. Participación activa, dice, el decreto promueve una cultura preventiva que involucra a entes empleadores, representantes y personas trabajadoras. Hoy día al trabajador también se le hace responsable de tener información, de hacer gestión, de cumplir reglas, de, además de eso, ser potenciales observadores. Es decir, nos pueden ayudar también a mejorar esta mejora continua, habla la redundancia, ¿cierto?, de cómo nuestros procesos han ido mejorando. Mejora continua, lo que acabo de anticipar, las políticas y procesos y programas deben ser revisados y optimizados de forma permanente. Significa que debemos tener una MIPER o una matriz de riesgo, ¿cierto?, que nos hable de cuáles son los riesgos asociados a cada tarea delegado de cada cargo. Si en algunos de ellos hay algo que no está considerado, debemos actualizar nuestra matriz. Esto significa que las políticas, procesos y programas deben ser revisados y optimizados de forma permanente. Es decir, vamos a ir actualizando lo que tenemos con lo que debemos tener. Muy bien, sigamos entonces. ¿Sí? Comparativas normativas, es decir, ¿qué deroga el 44? ¿Cómo se actualiza qué deroga el 40 y cómo se actualiza el 44? El decreto 40 dice reglamento sobre prevención de riesgo y habla de una forma un poquito más, como les explicaba al principio, ¿cierto?, más pasiva, en el decreto 40. El decreto 54, reglamento sobre la constitución y funcionamiento de los comités paritarios. Hasta ahora nosotros capacitamos el reglamento de la Constitución y funcionamiento del comité paritario y de hecho hoy día se obliga, ¿cierto?, a los comités paritarios a tener a lo menos un curso de 22 horas para poder preparar a los integrantes de un comité paritario y pueda funcionar como un ente, ¿cierto?, fiscalizador también, pero también potencial la prevención, porque son ellos también una entidad legal que va a ayudar a poder participar de forma continua, ¿cierto?, y efectiva en cuanto a la prevención de las empresas. Sigamos. Entonces, aspectos antes y hoy. Antes, una normativa, había una fragmentación, ¿cierto?, integrada y única. Entonces, ahí nos dice que hay una diferencia. Se integran todas estas entidades, ¿cierto?, dentro de la empresa y la organización y somos uno solo. Es decir, nos vamos a comunicar con respecto a cómo podemos proceder, ¿cierto?, entre el comité paritario, los delegados de seguridad, si es que somos menos de 25, ¿cierto?, los representantes de prevención, comités paritarios, como ya decía, asesor o prevencionista de riesgo o experto en prevención, ¿cierto?, jefatura, supervisores, empleadores. Participación. Antes, el 40 era parcial, hoy día es obligatorio y transversal. Y como ya decía anteriormente, en el punto anterior, nos atañe a todos. Por lo tanto, somos todos responsables, finalmente. Evaluación del riesgo. Antes se veía de forma genérica o general, hoy día es una MIPER detallada y con enfoque de género. Otro punto importantísimo, ¿cierto?, que cambia este paradigma o esta forma de trabajar. Fiscalización reactiva. Reaccionamos después que ocurrió el accidente. A pesar de ello, ¿cierto?, hay áreas en donde se trabaja de forma proactiva. Es decir, se hacen informes, ¿cierto?, de incidentes y también para evitar el futuro accidente. Vamos a explicar eso, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un incidente? Hoy día, minería, por ejemplo, los incidentes son todos reportados para ver un potencial o futuro accidente. Técnica proactiva, ¿cierto? Ahí hablamos de cómo de forma proactiva nos anticipamos al futuro accidente o enfermedad laboral para evitar efectivamente que las estadísticas suban con respecto a las empresas y con respecto a los accidentes y enfermedades laborales en Chile. Género. No contemplado, se veía muy general, hoy día es obligatorio en todas sus etapas. Rol de las empresas. Declarativo, declaramos después y nos autodenunciamos un accidente de grado fatal,
después, ¿qué ocurría? Hoy día son activos, auditables y con sanciones. Importante. Es decir, hoy día yo hago una gestión preventiva y soy, ¿cierto?, supervisada, supervigilada y hago seguimiento, hago reporte en mi gestión de forma constante para que finalmente podamos dar a conocer cómo se están haciendo las cosas en nuestra empresa. Bien, sigamos entonces. Entonces, esta obligación común en todas las empresas, ¿cierto? Primero es elaborar y mantener actualizada la MIPER. Diseñar la MIPER, la matriz, ¿cierto? Identificación de peligro y evaluación de riesgo. Diseñar e implementar un programa de trabajo preventivo. Es decir, vamos a realizar una gestión preventiva a través de un programa preventivo, ¿cierto? Tenemos que ver, ¿cierto?, qué tan crítico o cuáles son los procesos con mayor criticidad en nuestra empresa, ¿cierto?, con un mapa crítico, un mapa de siniestralidad, y debido a eso mismo, ¿cierto?, nuestro programa está basado en esta identificación. Realizar capacitaciones periódicas con enfoque de género. Hoy día ya no es una capacitación, ¿cierto?, de forma, yo diría que si tengo o puedo o no puedo participar. Hoy día se hace obligación capacitar, ¿cierto?, a nuestros trabajadores y que el trabajador asista para que después pueda aplicar lo aprendido. Establecer mecanismos de consulta y participación. Por supuesto, siempre ha sido y hoy día se le pone más énfasis. El trabajador, ¿cierto?, es consultado. Hay una lluvia de ideas, ¿cierto? El trabajador tiene muy buenas ideas porque es el que está en el proceso y nos puede ayudar un poco también, o diría mucho, a poder finalmente solucionar algunas problemáticas que para nosotros, que a lo mejor no estamos las 24 o las 8 horas diarias o las 6 horas diarias en un proceso, nos van a ayudar un poco a aclarar de qué manera podemos mejorar lo que tenemos en esta mejora continua. Bien, podemos seguir. Entonces, obligaciones diferenciadas por tamaño, y aquí nos habla el tamaño de la empresa, nos habla de la criticidad y también nos habla de la cantidad de personas que trabajan ahí, de cantidad de trabajadores. Entonces, si tenemos un tamaño de empresa con 25 personas, la MIPER simplificada, delegada, hay un delegado de prevención, ¿cierto?, que debe ser capacitado y elegido o designado, votado también elegido, y hay una seguridad y salud en el trabajo, un programa básico. Entonces tenemos que hacer gestión, ¿cierto? Va a depender del tamaño, pero finalmente tenemos un delegado. Si es que no tuviéramos, ¿cierto?, un asesor o un prevencionista, aún así tenemos que tener un delegado de seguridad que nos va a ayudar en prevención. De 25 a 100 personas, en cuanto al tamaño, la MIPER, ¿cierto?, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, completa mapa de riesgo y comités paritarios de seguridad o delegados de prevención. Ya constituidos, si tenemos más de 25 personas, sí o sí, constituye un comité paritario, ¿cierto?, con 6 personas votadas y 6 personas designadas por la empresa, ¿cierto?, con 3 titulares y 3 suplentes, 3 titulares y 3 suplentes. Con una empresa con tamaño de 100 personas, departamento de prevención formal, ¿cierto?, de seguridad y gestión de seguridad y salud en el trabajo, más el comité paritario de higiene y seguridad, y hay un tema de vigilancia, ¿cierto?, que vamos a hacer con 100 personas y depende también de la criticidad de cada empresa, porque se formaliza finalmente de qué forma vamos a actuar. Esta estructura debe estar acreditada, formalizada y con registros disponibles para su fiscalización. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un programa, ¿cierto?, hago la formalización, finalmente tengo un programa acreditado, lo divulgué verbalmente, ¿cierto?, lo pude redactar sin problema. Si hay un ente fiscalizador y me solicita, ¿cierto?, el avance o el programa o cómo se está implementando, debo tener, ¿cierto?, estos registros para ser finalmente auditables. Lo que decía al principio, va a ser auditable. ¿Bien? ¿Ok? ¿Y qué es la MIPER y cómo se construye? La MIPER, o Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo, ¿cierto?, es el instrumento central de la gestión preventiva bajo el Decreto Supremo 44. Toda empresa debe confeccionar esta matriz de manera formal, accesible y actualizada, conforme a la resolución excepta el 149 del ISP, el Instituto de Salud Pública. ¿Qué significa eso? Que debo constantemente tenerla actualizada, es decir, puede ser de que mi matriz de riesgo no identificó un riesgo,
¿cierto? Y produjo un incidente o se repite el incidente, debo actuar rápidamente antes que ocurra el accidente. O si ya ocurrió el accidente, debo identificar cuál fue el riesgo, ¿cierto? Y debo agregar a esta matriz, ¿cierto? A lo que yo tengo que actualizar conforme a esta resolución. Alimentar directamente el programa preventivo. Los mapas de riesgo y la toma de decisiones gerenciales tiene que ver en esto. Es decir, todos, ¿cierto? Vamos a alimentar directamente este programa, ¿cierto? Como decía al principio, somos potencialmente observadores, de qué manera mejoramos lo que tenemos, ¿cierto? Y finalmente, la toma de decisiones gerenciales tiene que tener una sintonía, ¿cierto? Con todo lo que se espera de esta programa, gestión preventiva en las empresas. Muy bien, sigamos. Entonces, contenido mínimo de la MIPE. Primero, peligros presentes en cada puesto de trabajo. Y ahí yo les pregunto, ¿qué es un peligro? Porque va a haber definiciones también. ¿O qué es un riesgo? Hay una diferencia importante entre los dos términos y la definición también es distinta, a pesar de que van de la mano, ¿ya? Vamos a evaluar los riesgos. Los riesgos son medibles. Hay riesgos bajos, medios y altos. Y siempre el riesgo es P por S, la probabilidad por severidad. ¿Qué tan probable ocurra y qué tan grave llegue a ser? Entonces ahí consideramos la magnitud y la probabilidad, como bien decía ahí, ¿no? P por S, es una ecuación finalmente, ¿no? Probabilidad por severidad, qué tan probable es que ocurra y qué tan grave llegue a ser. Considerando los riesgos psicosociales, ergonómicos, violencia, sustancias peligrosas, etcétera. Es decir, cuando hablamos de salud ocupacional, hablamos de todo lo que podría ser una amenaza al trabajador, ¿cierto? Y el 594 de esta ley 16.744 habla del límite permitido ponderado, que nos habla de un lugar básico, ¿cierto?, que podemos tener en nuestro trabajo. Significa que debo considerar todo lo que podría ser una amenaza. Riesgos físicos, psicológicos, ergonómicos, sustancias peligrosas, químicos, térmicos y todo lo que podría eventualmente originar, ¿cierto? Originar una causa, un accidente o una enfermedad laboral. Por eso es tan importante el control de la salud ocupacional. Incluso, ¿cierto? Inclusión del enfoque de género y personas sensibles, es decir, embarazo y discapacidad. Es decir, vamos a, ¿cierto?, hacer un enfoque inclusivo donde la incapacidad y el género no es un tema, ¿cierto?, para no tener una forma de prevenir algún accidente o una enfermedad laboral. Se debe pensar, ¿cierto?, en que estas personas que tienen alguna limitación tengan los mismos deberes, los mismos derechos que un trabajador que no los tenga. Definición de responsabilidad y plazos para medidas correctivas. Si tenemos un accidente grave, las correctivas son de inmediato. Y las preventivas, ¿cierto?, pueden ser en un mediano plazo. Pero finalmente la correctiva busca que esto no vuelva a ocurrir y la preventiva que no ocurra en el tiempo. Ahí está la diferencia, ¿no? Ok, les pregunto, el chat, estimados, ¿qué es peligro? ¿Qué es riesgo? ¿Cuál es la diferencia ahí? Lo vamos a dejar hasta el final, ¿ah? Esa pregunta. Bien, si me pueden retroalimentar, ideal, si no lo dejamos hasta el final. Sigamos entonces, estimados. Entonces, ¿qué pasa si no se cumple con este decreto supremo 44? Bueno, fiscalizaciones directas por parte de la Dirección del Trabajo y la Autoridad Sanitaria, Seremi de Salud. Multas y sanciones económicas elevadas. Estamos hablando de una multa real, ¿cierto? Y sanciones bastante elevadas. Riesgos reputacionales frente a incidentes sin respaldo documental. Es decir, nuestra imagen se ve también afectada, ¿cierto? Porque finalmente cuando se hace auditable, una gestión preventiva, ¿cierto?, yo debo demostrar. Si no puedo demostrar, ¿cierto?, ahí tengo una imagen que se ve afectada. Imposibilidad de defenderse legalmente ante accidentes laborales graves o fatales. Si es grave o si es fatal, ¿cierto?, ¿qué es lo que busca Seremi? Ver si efectivamente la empresa hizo todo lo posible para evitar ese accidente grave o fatal. Si no lo hizo, es decir, yo diría que partamos con la premisa que cuando hay accidentes graves o fatal, algo no se hizo. Y eso es lo que busca Seremi. ¿Qué es lo que no se hizo acá? Entonces, tenemos que estar atentos a ello, ¿ya? Exposición o responsabilidades legales, ¿cierto?, penales, civiles y administrativas del empleador si comprueba negligencia. Es decir,
Estamos hablando legales, penales, privado de libertad, civiles, ¿cierto? Alguna demanda en dinero, y administrativa. Nuestro programa de gestión preventiva debe, ¿cierto?, cambiar completamente y debe ser correctiva de inmediato. Ahora, la reacción, el desarrollo puede llevar, ¿cierto?, un tiempo, pero la respuesta para evitar que esto vuelva a ocurrir debe ser de inmediato. Ok, hay plazos para ello. Sigamos. Ejemplo práctico, ¿cierto? Algún ejemplo práctico podemos tener, y ahí había un ejemplo importante. ¿Lo tienen por ahí, estimada? Lo puedo dar yo. ¿Sí? ¿No está? Lo doy yo. Por ejemplo práctico con respecto a los cambios de esta gestión. Antiguamente, cuando hablaba yo de la investigación, antiguamente cuando se investigaba un accidente, ejemplo, ¿cierto? Teníamos la causa inmediata, es la que se veía de inmediato. Y le voy a dar un ejemplo bastante más común. Si veo una mancha de aceite, ¿cierto?, resbalosa, y cae alguien, ¿cierto?, nos decían que la causa de ese accidente era la mancha de aceite. ¿Sí? Los 5 por qué ya se adelantaba. El 5 por qué decía por qué. Y nos llevaba, ¿se escuchó lo que hablaba o no se escuchó? Para repetir. ¿Se me escucha o no? ¿Alguien que me pueda contar? ¿Tengo audio? Voy a... si me dan unos minutitos para ver si estoy con audio. ¿Estoy con audio o no estoy con audio? Ah, ya, estoy perfecto. Entonces voy a seguir con el ejemplo. El ejemplo práctico. El cambio decía yo, de la investigación. Entonces, si nosotros vemos la mancha de aceite, por ejemplo, que es un ejemplo bastante más básico, pero es importante entenderlo de esa forma. Si hay una caída al mismo nivel, mi apreciación sería que la mancha de aceite o el piso resbaloso causó la caída, ¿cierto? Pero yo tengo que llegar al fondo de por qué esa mancha estaba ahí. Y yo podría decir, ¿cierto?, que la mancha de aceite, ¿cierto?, proviene de una maquinaria, ¿cierto?, que está sin mantención. Entonces, cuando yo empiezo a buscar con esta investigación de árbol de causa, ¿cierto?, primera pregunta que debo hacer, porque es una investigación retrospectiva, es decir, del último hecho hacia atrás, ¿cierto?, yo podría preguntar qué fue lo que sucedió para que cayera. ¿Hubo algo más? Y empiezo a buscar, ¿cierto? Con esta investigación que nos hace obligatorio el decreto 44, nos dice que busquemos la causa raíz. ¿Por qué buscar la causa raíz? Porque es la que va a evitar, ¿cierto?, que a futuros ocurra nuevamente. Entonces nos dice, ¿por qué la mancha existía ahí? Bueno, porque la máquina X, ¿cierto?, filtró aceite. ¿Y por qué filtró aceite? Bueno, porque el conductor de esa máquina le pidió a la jefatura, ¿cierto?, que hiciera una mantención del equipo y no se hizo. ¿Y por qué no se hizo la mantención? Bueno, porque la empresa no cuenta con una mantención preventiva, solo correctiva. ¿Sí? ¿Y por qué no cuenta con una mantención preventiva y solo correctiva? Bueno, porque definitivamente no hay un calendario de mantención, ¿cierto?, de estos equipos. ¿Cuál sería lo correctivo? Sacar de inmediato la circulación del equipo. ¿Cuál sería el preventivo, ¿cierto? Realizar o desarrollar una mantención preventiva de todos los equipos en funcionamiento para de aquí en adelante dar una vida útil, ¿cierto?, al equipo, pero además hacer una mantención preventiva y evitar futuros accidentes, ¿sí?, como la mancha de aceite por la filtración. ¿Cuál sería la causa raíz en ese caso? Sería, ¿cierto?, la falta de mantención preventiva en la empresa. ¿Se da cuenta de la causa raíz es distinta a lo que vimos al principio? Nosotros vimos solo que era resbaloso el piso. Eso es lo que cambió hoy día. Hasta el año pasado, ¿cierto?, las investigaciones eran bastante básicas. Y obviamente las medidas correctivas o preventivas eran también básicas. Por lo tanto, o simples, para no usar la básica, o simples. Eso significaba que yo no eliminaba la fuente raíz del daño. Y hoy día, con el 44, se hace una obligación.
Bien, la gestión preventiva. Hoy día, hasta el año pasado, ¿cierto? Se hacía una gestión preventiva y quedaba el informe escrito. Sin embargo, hoy día, esa gestión la tengo que aplicar, pero además voy a ser auditado, ¿cierto? Por las entidades legales. Estamos hablando de ISP, mutuales, ¿cierto? Y Seremi Salud. Por lo tanto, hoy día puedo tener el documento, lo puedo tener acá, ¿cierto? Lo di a conocer de todo, pero también tengo que demostrar que eso lo apliqué. Y no, si no tengo el ejemplo, no tengo el informe, no tengo el programa, puedo ser sancionada. Entonces ahí está la gran diferencia. Hoy día, ¿cierto? Se hace efectivo la prevención. Hasta el año pasado era una prevención pasiva. O por lo menos, ¿cierto? Tiene un enfoque muy distinto desde el decreto 40 en adelante. Ok, hasta ahí, ¿se entendió el ejemplo o puedo dar otro? ¿Alguien más quisiera hacer una opinión o dar una opinión, una pregunta, etcétera? Ya, ¿podemos seguir con el avance del PPT? Ok, pasos inmediatos para comenzar a implementar decreto supremo, ¿cierto? Primero, leer y comprender el contenido del decreto. Lo importante es bastante extenso, así que sería importante, hay un compendio también, pero podemos verlo. 2, evaluar la situación actual de la empresa. Veamos en qué condiciones estamos, cómo podemos mejorar, ¿cierto? Y qué es lo que es necesario para hacerlo. 3, conformar el equipo preventivo y reforzar sus capacidades, capacitando, mejorando, informando, ¿cierto? Instruyendo. 4, elaborar y actualizar la MIPER. Si yo no tenía MIPER, tengo que confeccionar la MIPER. Hoy día hay gran cantidad de herramientas, ¿cierto? De hecho, hay una guía para llenar una MIPER en este mismo decreto supremo que facilita este contenido. Entonces, hoy día, si usted se mete a la ley, si esto lo busca, dice cómo, paso a paso, cómo la guía va a actualizar el MIPER y cómo la confeccionar. Importante. Después dice 5, construir un programa anual de trabajo preventivo. Paso a paso, una carta Gantt, un calendario de actividades, como usted quiera nombrarlo. Pero tengo que ir viendo cómo voy avanzando en este programa. Ejemplo, yo debo capacitar a lo menos en 3 capacitaciones básicas a todos mis trabajadores. Comités paritarios, podría incluso la comisión, ¿cierto?, hacer esta programación o esta logística. Digo que debo tener 3 capacitaciones bases para el trabajador. Primero, manejo de extintores, debo saber cuántas personas tienen el manejo de extintores. Primeros auxilios, plan de emergencia. 3 capacitaciones básicas. Y entonces yo con un calendario de actividades puedo decir que el área A está un 100%, el área B tiene un 50% y el área C tiene solo un 20%. Ese es un avance. Y yo tengo un objetivo, ¿cierto?, que en el año 2025 el 100% de los trabajadores esté capacitado. Y de esa forma yo voy a ir avanzando en este programa. Estoy dando un ejemplo, que podría, ¿cierto?, construir este programa de capacitación. Y 6, socializar las obligaciones con todas las organizaciones. Estamos hablando, ¿cierto?, ya sean organizaciones estatales, organizaciones subcontrato, ¿cierto?, las personas que prestan servicio en su empresa. No se olvide que la ley de subcontrato no hace responsable a la empresa mandante como el subcontrato. Por lo tanto, si él trabaja en mi empresa, debe seguir la regla que yo tengo impuesta en mi trabajo o en mi empresa. 7, comenzar con registros de seguimiento y mejora continua. Lo acabo de mencionar. ¿Cómo nosotros vamos a tener un seguimiento con registro? Es decir, auditables. Si alguien ha hecho un sistema de certificación ISO o OSA, ¿cierto?, que son certificaciones internacionales, ¿cierto?, en el caso de no encontrar, en el ISO decía no conformidad, hay una no conformidad, ¿cierto? Pero en esto, el seguimiento de la mejora continua, hay detrás de eso una regla importante que es la legal, ¿cierto? Y podríamos tener una sanción. Todo depende. Y la idea es no tenerlo. Ok, sigamos entonces. Ciclo de preguntas, tenemos aproximadamente 15 minutitos para hacer preguntas. Ya avanzamos por todos los puntos, ¿cierto? Esto es bastante genérico. Como decía yo, el decreto supremo es muy profundo, que es muy largo, ¿cierto? Pero en definitiva, vamos empapándonos. Ya lleva de febrero un par de meses implementándose.
no ha sido fácil, entonces tenemos que ir adelantándonos a la jugada y empezar a informar. Ok, Muy estamos listos bien, muy y bien, muy empezamos con las bien. preguntas. Sí, muchas gracias, Mónica, por este panorama, como dices tú, como esta pincelada inicial de lo que es el Decreto Supremo 44. Gracias a todos y todos los que están conectados y se han mantenido conectados, además, acá interactuando también en el chat, muy acuciosos y buscando formas de entender mejor el decreto. Hay una consulta que se ha repetido varias veces, Mónica, que tiene que ver con el enfoque de género. Tanto Felipe como Carolina indicaban que en la MIPER, en esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, y en los documentos generales se habla de enfoque de género. Creo que pudieras, y preguntan a qué se refiere. Creo que pudieras darnos una especie de inicio de introducción sobre a qué se refiere el enfoque de género en este nuevo decreto. No te estamos escuchando, déjame. Siempre, el decreto de género o el decreto, ¿cierto?, del 44, que habla de la entidad de género, no habla, actualiza la gestión en este enfoque. Es decir, nuestras obligaciones de seguridad y salud en el trabajo habla de cómo, ¿cierto?, nosotros tenemos exposición al peso, por ejemplo, ¿cierto? Va a depender, igual en la ley, dice 20 mujeres, 25 varones, siempre la exposición, ¿cierto?, tiene que depender del género. A mayor, ¿cierto?, exposición, ¿cierto?, la idea es hacer mayor gestión. Por lo tanto, ¿cierto?, también tiene que ver con cómo se expone. Si es una mujer o si es un varón. Ahí está la diferencia. Muy bien. Gracias, Mónica. También nos comentaba Josué y Marcela si podías dar un ejemplo sobre la implementación del decreto en entornos educacionales o instituciones en establecimientos educacionales. Respecto a colegios, dices tú. Sí, me imagino que tiene que ver con colegios, universidades, ¿Cómo establecimientos implementarlo? educacionales. No. De nuevo, a ver, ¿me puedes dar de nuevo la pregunta? No escuché bien. Si podrías dar un ejemplo sobre cómo implementar el decreto en el área de educación o en establecimiento educacional. Ok, bueno, el decreto 44 nos habla primero por el tamaño de la empresa. Si tenemos menos de 25, ¿cierto?, tenemos que designar un delegado de prevención. Ese delegado de prevención, ¿cierto?, va a prestar ayuda en la gestión preventiva. Un ejemplo en la parte educativa, nos podríamos decir, primero, ¿cierto?, hacer la matriz de riesgo. Hoy día no es una, diría yo, una decisión si es que quiero o no quiero usarla. La tengo que confeccionar. Y en el área salud, en el área educativa, en el área minera, en cualquiera, debe tener una matriz de riesgo. ¿En qué me voy a enfocar? Siempre en la criticidad del enfoque. Es decir, tengo procesos, identifico, tengo procesos que son más críticos que otros, voy, ¿cierto?, a poner énfasis en la más crítica, porque la probabilidad es más alta, pero nunca abandono el resto. Las que tienen media criticidad o baja criticidad o nula criticidad, ¿cierto?, a la que tiene mayor criticidad. Entonces, tengo que primero confeccionar mi matriz de riesgo. Y como les explicaba yo dentro del contenido, este decreto 44 tiene una matriz de riesgo que es un formato y que te ayuda a confeccionar. Facilita mucho esta herramienta para que ustedes puedan finalmente aplicar. Y si ustedes buscan cómo realizar esta confección, les va a ir dando paso por paso y va a ver la diferencia en lo que yo les explicaba al principio, que es un peligro, que es un riesgo, para que ustedes puedan aplicar esta herramienta. Bien, gracias, Mónica. Al parecer hay una deficiencia con mi audio. Estoy tratando de hablar con la mayor calma para evitar cualquier interferencia. De todas maneras, estamos tratando de solucionarlo acá tras bastidores. Lo digo por si en algún momento me ven que me retiro de la transmisión, es por ello. Hablamos de, ya va que hay como una pregunta de Francisco que está como en partes. Entonces, por lo menos, Francisco, leo cuando dices lo anterior, en vista de que son un estrato activo y participativo, está relacionado con
en el caso de los apoderados, cómo se integran a la implementación. Voy a darte oportunidad, Francisco, para que puedas como redactar la pregunta en un solo bloque y así entonces aprovechar que Mónica está acá para que pueda contestar tu interrogante. Carlos consulta, en una empresa de 700 trabajadores, ¿el nombramiento del delegado SST es por centro de trabajo o es suficiente con el DPR? Delegado. No te escuchamos, Mónica. Es designado, ¿sí? Es elegido. Si tengo menos de 100, es elegido el representante, es votado, elegido de alguna forma. El más idóneo. Si tengo más de 100, generalmente es el representante legal de la empresa que viene siendo el representante de prevención de riesgo. Cambia también el concepto, uno es delegado, el otro es representante. Muy bien. Espero entonces ahí, Carlos, que se te haya aclarado tu consulta. Francisco dice, se refiere a los apoderados y cómo los integra dentro de su gestión e implementación del decreto supremo. Oye, difícil, fíjate, apoderados, padres de los alumnos, ¿eso es lo que quiere decir? Sí, mira, tanto el alumnado como los apoderados, ¿cierto? Es, diría yo, un trabajo importante. Yo hoy día estuve en la Universidad del Desarrollo, inmensa y grande, y la verdad es que la problemática, no sé si problemática, lo que ha enlentecido, por ejemplo, un simulacro ha sido justamente la fuerza del alumnado, ¿cierto? Yo creo que es importante que ellos, dentro del reglamento interno, porque hay que actualizarlo, tenga, ¿cierto?, un enfoque importante de cuál es la labor del apoderado estando en las dependencias del organismo, o de la institución, o de la empresa. Es como la visita. Si yo voy a un lugar, ¿cierto?, y llego, yo en mi auto ando con mi casco, mis zapatos de seguridad, mi chaleco reflectante. Si llego a una empresa y me solicita que yo use zapatos de seguridad y EPP, ¿qué es lo que debo hacer? Usar EPP, porque es lo que me está pidiendo la regla. Guardando las proporciones, por supuesto, el apoderado cuando está dentro de las dependencias debe seguir las reglas del reglamento interno. Y el reglamento interno debe ser bastante claro en cuanto a la participación del apoderado. En el caso, por ejemplo, de una ocasión, que estamos en una reunión, etcétera, debiéramos seguir la misma línea, ¿cierto?, de que lo que se ha planteado como reglamento interno en la empresa. Y ahí el apoderado tiene una participación fundamental, porque finalmente, ¿cierto?, va a seguir la regla de la empresa que ha implementado desde el día 1. Importante que los reglamentos internos, ¿cierto?, los puntos relevantes o los puntos importantes, se puedan hacer de forma verbal la difusión. Cuando se hace escrita y lo hace firmar usted, es como el reglamento interno, ¿qué pasa? Que con el que firma, solo firma, pero no lee el reglamento, ¿no? Entonces interioriza de cuáles son los puntos. En este caso es bueno comenzar, ¿cierto?, una reunión o una reunión de apoderados o, ¿cierto?, o alguna actividad comenzando en cuáles son las zonas de seguridad. Creo yo, ¿no es cierto? Es como ir al cine, ¿cierto? Antes de ver la película me dice cuál es mi salida de evacuación, hacia dónde me tengo que dirigir, más o menos, ¿cierto? Y hacerlo de forma muy genérica o general, ¿cierto?, de todas las personas que están dentro de esta aula, de esta empresa, del territorio de la empresa, porque estamos, si nos accidentamos en la casa de ellos, o en mi casa en este caso, ¿cierto? Importante dejarlo claro. Muy bien. Carlos consulta si la obligación de informar sigue llamándose así. Y es Decreto Supremo 44 o Decreto 44. No te escuchamos, Mónica. Se llama, sí, es que yo lo bajo para que no se acople contigo. Hoy día es IRL. Antiguamente se llamaba Derecho a Saber. Después, ODI, Obligación de Informar. Hoy día se llama IRL. Y el IRL, ¿cierto?, es informar de los riesgos laborales, información de los riesgos laborales. Por lo tanto, hoy día cambió.
Súper, gracias Mónica. Por aquí Kirby, también formo parte del equipo de Adalidi, mientras Adri está allí solventando el tema con el micrófono, pues en honor Sí, al está ahí con tiempo. un soporte técnico, Sí, le ha costado un poco. sí, vamos a avanzar aquí. Yo voy a leer de abajo hacia arriba porque la verdad no sé en qué pregunta quedó. Vamos a ir seleccionando si es que hay algunas que están repetidas. ¿Hay algún marco regulatorio para el enfoque genérico o una lista de definiciones para tener una mayor información clave al realizar este punto en MIPER, Mónica? Sí, existe. De hecho, la guía que sale en el decreto 44 hace la diferencia para que usted pueda ir, ¿cierto?, desarrollando el contenido, y la guía es bien fácil de entender. A lo menos, bueno, yo manejo, pero a lo mejor la persona que no haya desarrollado una MIPER, la guía que sale en el decreto 44 nos habla de esa diferencia de género cuando podamos hacer la matriz de riesgo, identificación de peligro y evaluación de riesgo. Súper. La obligación de informar sigue llamándose así y es decreto supremo No, se llama 44 o decreto 44. Sí, se llama IRL, Información de Riesgos Laborales. Así es. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Y me escucho mejor? Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Allí había sido mejoraste harto. Una selección técnica que no habíamos hecho al principio, así que bueno, para poder escucharnos mejor, muchas gracias por la confianza y la paciencia para generar esto. Y bueno, gracias Kirby por salir allí al bate para solventar esta situación. No te preocupes. Continuamos aquí con algunas otras consultas. A ver, voy a aprovechar de hacer estas últimas 3 que nos han llegado. Por lo menos José Abarzúa nos ha preguntado si el decreto 44 te obliga a tener un prevencionista a tiempo completo o puede ser parcial, o si eso va a depender del tipo de la empresa. Eso va a depender, ¿cierto? En el año 69, cuando se hizo el decreto 40, yo me voy hacia la historia, nacieron los profesionales del área. Dijeron que había que tener técnicos y ingenieros dependiendo del tamaño y dependiendo de la criticidad del proceso, ¿cierto? Hoy día tiene que ver también con el tamaño y la criticidad, pero se baja. Es decir, por ejemplo, menos de 25 puedo tener un delegado, más de 50 puedo tener un representante, más de 100, ¿cierto? Lo mismo. En definitiva, ¿cierto? El prevencionista de riesgo puede ser, dependiendo de la criticidad, dependiendo del tamaño, en cada empresa, ¿cierto?, tenga un asesor por tiempo parcial o tiempo completo. Y eso va a depender, ¿cierto?, de la criticidad, del tamaño de la empresa, ¿cierto?, y de la gestión preventiva que está realizando. Y lo tiene bastante claro el decreto 44. Si lo visitan y ve la característica de su empresa, podría saber, ¿cierto?, que el prevencionista va a depender del tamaño, como digo, del proceso y de la criticidad de su proceso. Muy bien, muy bien. Y gracias, Mónica. Nos pregunta también, estoy leyendo acá, dice Francisco también, si los CPHS debe tener un rol activo a esta nueva implementación normativa. Y también, Marcelo, si es un requisito que los trabajadores tengan algún curso específico en prevención de riesgos. Para el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, hoy día se exige, ¿cierto? El CPHS, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, se exige, ¿cierto?, un curso 22 horas. Antiguamente era un curso un poco más, sí, había uno de 6 horas, de 8, y se hablaba de las comisiones del Comité Paritario. Hoy día se hace una obligación. El delegado tiene que tener un curso de 8 horas, el delegado para empresas de menos de 25 trabajadores. Tiene que tener un curso de 8 horas para poder implementar un delegado de prevención. Le da un rol importantísimo al comité paritario. Hoy día el comité, hasta hace poco, habían comités muy activos, comités pasivos y comités intermedios. Hoy día va a tener que tener un rol muy activo el comité paritario. Muy bien, muy bien. Bueno, es uno de los cambios porque precisamente Felipe dice que, excepto por el enfoque de género, no ve mayores cambios sustanciales, pero tú acabas de indicar precisamente, Mónica, que el comité entonces de higiene y seguridad tiene un rol también más importante en función de este decreto. Recuerden que también se trata, como hablamos con Mónica antes de iniciar la transmisión, de que estas son varias capas, es un poco más complejo y profundo y que
en este espacio de tiempo, lo ideal es como aclarar dudas para poder iniciar la implementación del decreto. Sí, correcto. Sí, porque, bueno, tenemos, como les decía, hay más capas un poco más profundas que ameritan una conversación particular también según la cantidad de personas que tenga la empresa, y en cada caso hay una capa para cada caso y para cada situación. Así que bueno, ya para ir cerrando entonces, agradecidas a todos los que han intervenido, que sabemos que es un tema que está sobre el tapete, que está reciente para algunos, que como decíamos tiene varias capas y varias aristas que ameritan conversaciones particulares. Voy entonces a ir cerrando el ciclo de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que hace José Venegas, que dice: ¿cuál es la diferencia en encargado de seguridad y delegado de seguridad según el Decreto Supremo 44? Si tengo menos de 25, ¿cierto? Es un delegado. Si tengo más de 100, es un representante. Y realmente el representante legal de la empresa puede decaer en el pensionista de riesgo, puede decaer en una jefatura, pero siempre se piensa en el representante legal. Muy bien. Muy bien. Francisco dice que muchas gracias, Mónica, que ha sido una presentación muy clara y muy directa. Gracias a ustedes también por participar, por estar interactuando. Reitero que es un tema que amerita a veces conversaciones más específicas según la realidad de cada quien. Sin embargo, queremos entonces dejarles acá este código QR y un enlace que vamos también a compartir por el chat, porque precisamente para quienes entonces necesitan consultas o asesorías específicas, pueden escribirnos, pueden dejar su contacto para que nuestra asesora sobre el Decreto Supremo 44 pueda entonces aclarar dudas y consultas y asesorarles en la mejor forma o en la forma más óptima de implementar este decreto. Para además decirles que en Adalid Chile contamos con el curso de implementación para el Decreto Supremo 44, que puede ser hasta 100% franquiciable según las condiciones de su empresa. Es decir, que te puede hacer toda la implementación de este producto, de este curso, de este decreto, a través de este curso, utilizando su franquicia tributaria. Así que a través de ese código QR, si usted está interesado en optimizar el uso de su franquicia tributaria y comenzar ya la implementación del Decreto Supremo 44 para ponerse al día con esta nueva legislación laboral, puede escanear este código QR o también seguir el enlace que les vamos a dejar en el chat. El enlace se los acaba ahí de dejar Natalia, lo voy a fijar en la parte superior para que usted pueda dejar su contacto, ¿verdad? Y allí entonces nuestra asesora de franquicia tributaria puede darles más luces sobre cómo llevar adelante la implementación de este decreto de una forma que sea armónica, orgánica y satisfactoria para todas y todos ustedes, para su equipo de trabajo, porque como bien decimos, hay conversaciones que ameritan, ¿verdad? Saber con detalle, conversaciones en particular que ameritan saber con detalles la situación y el contexto de tu organización para que puedas entonces implementar el decreto de la forma más óptima posible, cumplir con la ley, pero además entonces también favorecer el clima de seguridad laboral en tu empresa o organización. Así que bueno, ahí se lo dejamos, está en el chat, está aquí. Mónica. Yo quería hacer un cierre, unas palabras al cierre, mira. De porte preventiva, ¿cierto? Para mí, después de tantos años en prevención, creo que todo tiene que ver con buenos hábitos o malos hábitos. El buen hábito es implementar la ley, de alguna forma, ¿cierto? Y es mucho más económico, aunque no crean, implementar prevención que corregir después qué pasa. Es decir, emocionalmente también nos afecta menos, porque una persona que tiene un accidente grave o fatal, vamos a estar afectados por mucho tiempo. El hecho de anticiparse a un accidente, en tener todo controlado, ¿cierto? Nos habla de un país en desarrollo. Mira, nosotros fuimos el primer país de Sudamérica, en Latinoamérica, a tener una ley de seguridad para el trabajador. La primera. Esta ley nuestra ha sido imitada por muchos países, ¿ya? Saquémosle partido a eso. Hoy día la ley nos ayuda un poco a entender esto y que finalmente los recursos de nuestra empresa se ven beneficiados si hacemos prevención, aunque usted no lo crea. Porque en definitiva, si usted evita un accidente, evita también, ¿cierto?, tener una mayor cantidad de primas que pagar. En una mutual se paga una base. Si yo tengo más días perdidos de lo que yo tengo, ¿cierto?, presupuestado, depende de mi criticidad, voy a subir de tramo. Y eso significa pagar más dinero por algo que pude haber evitado. Entonces,
ese es mi mensaje, hagamos prevención. Todo, de hecho, yo hoy día hablaba en la Universidad del Desarrollo, todas las carreras deberían tener un ramo de prevención de riesgo. Estaríamos hablando de otra manera, ¿no es cierto? Los colegios, antes que salieran las niñas a la vida laboral, deberíamos hacer prevención, para que estemos todos en sintonía esta ley 16744. Así que agradezco la asistencia, fue un placer estar con ustedes y espero haberlos apoyado y ayudado en un tema que es hoy día un tema primordial. De febrero en adelante todo cambia. Hoy día se hace una prevención activa, operativa. Eso, gracias. Así es, Mónica. Muchísimas gracias a ti, Mónica, porque ha sido una presentación, si bien concreta, y sé que deja más respuestas, más preguntas que respuestas. Aún así, has dado una muy buena introducción sobre en qué consiste el decreto y ha dejado también, además, la puerta abierta para lo que puedan hacer las asesorías que les permitan a ustedes, como líderes de organizaciones o en la toma de decisiones, llevar adelante la implementación de este decreto. Como ya saben, entonces pueden escanear el código QR o seguir el enlace que le dejamos en el chat para que puedan conocer entonces cómo implementar el decreto 44 a través de nuestro programa de formación, en donde también contamos con la asesoría y la presencia de Mónica para ello. Así que estamos allí de puertas abiertas para todas y todos ustedes, para que puedan entonces hacer más consultas en específico, recibir esta asesoría. Recuerden que este curso es hasta 100% franquiciable, con hasta 100% franquiciable según las condiciones y características de su empresa, así que podemos aprovechar de sacarle provecho y además también asesorarles por si desean otro tipo de capacitaciones también a partir de su franquicia tributaria. Así que todo un gusto, muchísimas gracias a todos, Rodolfo, a Marcelo, a Mauricio, a Carlos, que dice excelente exposición, muchas gracias. A Jessica, dice Clara, muy clara, interesante la información. Muchas gracias a todos. Gracias, Leonardo, también, la oportunidad. Pueden seguir en nuestras redes sociales como en Instagram, Adalit_Chile, en LinkedIn también estamos allí para cualquier otra consulta. A Mónica también la pueden conseguir en su LinkedIn. Nosotros vamos a estar allí a sus órdenes y disposición para aclarar cualquier tipo de consultas y, como dijimos, asesorarles y ayudarles a la implementación del decreto 44. Aprovechen antes de que se nos acabe el año porque el tiempo pasa muy rápido y tenemos trabajo por hacer con la implementación de este decreto. No nos queda más entonces, y una vez más, Kerby, muchísimas gracias por salir allí a disposición del evento. Eso. Mónica, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu conocimiento y poner a disposición tu experiencia. Y muchísimas gracias una vez más a todas y todos ustedes, los que se conectaron y comentaron acá como Marcela, Estela, José, Carlos, Marcelo, Mauricio, Jacqueline, Ana. Y recuerden además también que nos pueden seguir, pueden cargar el código QR y que la misma plataforma en donde estamos hoy conectados les enviará al correo con el que se registraron este webinar la grabación por si desean repasar algún tipo de información que quedó allí. Estamos a sus órdenes y a su disposición. Chao, me voy del mensaje. Muchas gracias, chao, que estén muy bien. Que tengan feliz tarde. Chao, chao, Nos seguimos viendo. Chao. Feliz tarde para todos.